Bueno, muy buenas tardes de este 13 de febrero de 2026. Eh, Nosotros hemos estado bastante ocupados, no solamente viendo la película que acabamos de ver, ya vamos a hablar de ella por supuesto, eh, pero entendemos que el presidente estadounidense Donald Trump anunció hace pocas horas que próximamente visitará Venezuela. Por supuesto no será bienvenido por nosotros. Nosotros estuvimos más bien visitando, en sentido figurado, Estados Unidos. Estuvimos viendo The Florida Project, una película de Sean Baker. Aquí estoy junto con Manuel Suárez Reverón. ¿Cómo estás, Manuel? Chévere. Eh, y con esta película, con The Florida Project, estamos comenzando este ciclo de cine conversa al que hemos llamado Estados Unidos en tiempos de Trump. Eh, la semana que viene, bueno, en las semanas siguientes, aprovechamos para invitarles, vamos a estar proyectando Borat, siguiente película documental, un acercamiento desde el humor, eh, Suaves y Discretas o Soft and Quiet. Ese es el segundo domingo arriba, el 27 de febrero, perdón, día domingo, viernes. Este es un acercamiento desde el género terror, además una directora. Esta película es su ópera prima, muy buena película. La penúltima es Eddington de Ari Aster, y la última, una fuerte candidata al Oscar, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, igualmente excelente película. Bueno, están invitados e invitadas a acompañarlos aquí, a acompañarnos acá a verlas. La entrada es libre. Luego de ver cada una de las películas, las vamos a estar comentando, que es la idea de hacerlo con esta de Sean Baker. Sean Baker, Sean Baker tiene 8 películas, esta es su sexto largo de ficción. La última, o la más reciente, que es Anora, del año 2024, fue una película que tuvo una repercusión bastante importante. Eh, una, una muy buena película. Aquí esta muchacha que protagoniza, o que tiene un papel bastante importante en esta película de Florida Project, hay unos ecos bastante claros, ¿no?, entre Sí. este personaje y el de Anora. Son personajes rotos, pero al mismo tiempo elocuentes, rebeldes a su manera, ¿no?, muy a su manera. Ya lo había hecho un poco con Tangerine, que es la película previa a The Florida Project, una película de 2017. Estamos comenzando los tiempos de Trump. Y Tangerine es de 2015. Esta película se estrenó en el Festival de Cannes ese año, en 2017. Bueno, también con muy buena crítica. Fue muy elogiada también la actuación de William Dafoe, que tuvo además una nominación como mejor actor de reparto no solamente en los Oscars, sino en los Globos de Oro y en el BAFTA. Y esta niña, que es un encanto de poca comerse, es impresionante su actuación. Ganó, ¿cómo se llama? Brooklyn Prince. Ganó el premio Critics' Choice Movie Award al mejor intérprete joven ese año. Bueno, la película fue, como comentaba, tuvo muy buena crítica. Tanto el American Film Institute como el National Board of Review en Estados Unidos la incluyeron entre las 10 mejores películas del año. Esas son las cosas que cualquiera puede verificar Datos. leyendo 5, 10, 15 minutos en Google, ¿no? Bueno, si no han visto Nora, se las recomendamos. Es de verdad muy buena película. Ganó 4 Oscars, creo. Ganó la Palma de Oro. Hacía mucho tiempo que un director estadounidense no lo ganaba, y la ganó.
Sean Baker con Anora. Pero bueno, ¿por qué escogemos, brevemente antes de darle la palabra a Manuel, por qué escogemos esta película? Nosotros tuvimos como 2 meses, Manuel, bueno, o por lo menos más de un mes, tratando como de seleccionar qué películas proyectábamos. Obviamente, o sea, al principio, pero el cine y Trump, o sea, parecía como una cosa difícil. Después más bien teníamos una lista demasiado larga, tuvimos que acotarse como muy arbitrario con el tema temporal, porque si nos poníamos o sea, hay muchas cosas, muchas películas a través de las cuales se pueden rastrear o analizar muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente en la sociedad estadounidense, porque realmente nos interesa es la sociedad estadounidense, ¿no? Más que Trump. Bueno, la sociedad estadounidense en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en una sociedad como la estadounidense que hace posible que un personaje como Donald Trump pueda llegar a ser presidente, ¿no? Pero bueno, Trump tiene su peculiaridad, es un tipo bastante singular, etcétera, etcétera, pero tampoco es que venimos de Abraham Lincoln, ¿no? O sea, no es que Abraham Lincoln gobernó hace 8 años, es decir, han sido unos verdaderos personajes los que han pasado por ahí durante todo este tiempo, lo que quiere decir que bueno, que esos problemas, ¿no?, están allí igualmente desde hace mucho, pero bueno, en todo caso, quien acaba de agredir militarmente a la nación venezolana y quien pretende tutelar y tratar a Venezuela como si fuera una colonia o un protectorado es el gobierno del presidente Donald Trump. Bueno, y por supuesto es allí donde vamos a poner el foco, ¿no? Entonces ese fue como el límite arbitrario temporal. Bueno, 2017, vamos a ver qué cosas podemos proyectar a partir de ese año que nos permitan, repito, hablar un poco de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Ese es nuestro interés. Bueno, Manuel. Sí, nada, yo creo que podemos voy a comentar cosas y las conversamos, además, ¿no? Algunas notas de la tarea para mirar esto. Por un lado quería no solo ratificar esto que decías tú, sino la idea bueno, nosotros no queríamos hacer una mirada que sea la mirada clásica de los liberales demócratas o de los liberales en el mundo que no terminan de entender, pareciera que no terminan de entender estos fenómenos, y es una mirada sobre el trumpismo como una mirada donde hay, bueno, unos tipos ignorantes, blancos solamente, ¿no? O sea, como una cosa... El white trash, y que termina no hablándole, o sea, ha sido incapaz de hablarle a esos sectores de Estados Unidos, y que en su incapacidad por hablarle, bueno, no termina de dar, diría uno aquí, pie con bola en términos de un discurso que hable hasta allá, ¿no? Entonces uno ve, lo conversaba con Lenín Brea, por ejemplo, el otro día, de lo que se burla Saturday Night Live es de ese sujeto que no entiende. Entonces ahí hay como una cosa de los demócratas liberales en las ciudades, en Nueva York, de las intelectualidades en Estados Unidos que no terminan de mirar aquí, y bueno, esta película pone un foco donde uno debería mirar, ¿no? Y buscando cosas sobre ella, veía un artículo de un crítico español que en aquel momento decía, bueno, esto es una película que Trump nunca vería. Pero yo creo que más que una película que Trump nunca vería, es probablemente que sea una película que el establishment demócrata y la mirada liberal, en el sentido estadounidense de liberal, no supo ver. O sea, es una película que puedes no saber ver, si la ves desde una perspectiva donde, bueno, no se intenta comprender qué es lo que está pasando con esa excluido, diría uno en los términos más latinoamericanos, con esa periferia, con el excluido, con el que está fuera, al que Trump sí le está hablando. O sea, con ese diálogo y esa comprensión de la América profunda, de la rabia, que ahí lo voy a mencionar, que es transversal en el clímax y en el desenlace de esta película, es finalmente cuando Haley explota, ¿no? Cuando toda su rabia y toda esa ira que tiene se explota, y esa es una ira que Trump supo canalizar, es una rabia que él supo canalizar.
Entonces aquí, si uno lo empieza por plantear, dice, bueno, ¿cómo miramos lo que no miran los demócratas, lo que no han sabido mirar los demócratas, lo que no han sabido mirar esa mirada liberal que recriminaliza una y otra vez a estos sujetos y ver, bueno, qué está pasando aquí con esta situación de pobreza y exclusión blanca en buena medida, pero no solamente, que está retratada en esta película, ¿no? Que está retratada en este lugar, en Kissimmee, Florida, en la ruta 191, muy cerca de Walt Disney World, y es ahí, bueno, donde se levantan estos moteles de los años 70, que son morados, rosados, verdes, que además tienen todos estos nombres, Dream, Proyectos, el castillo, ¿no? Todos los nombres de los propios hoteles hacen referencia a esta promesa. Y que bueno, ya no son moteles muchos, son moteles, pero no son moteles para que pasen por ahí los turistas de la clase media que van a Walt Disney, sino que vive gente empobrecida que paga diariamente para estar ahí, entre 35, 40 dólares, ahí uno ve más o menos lo que tiene que pagar, porque bueno, si no lo pagas te vas. Entonces tiene que ver también con el modelo de trabajo en Estados Unidos, que es trabajo donde tú reúnes para pagar el diario, no podrías pagar, cuando saca la cuenta y dice, bueno, 45 dólares al día, son 1.300 dólares al mes. ¿Por qué no los tiene? Bueno, no los tiene todos, los va reuniendo, haciendo cositas al día, y pues puedes pagar 45 al día, pero a lo mejor no tiene para poder pagar 900 o otra cosa, ¿no? Y eso tiene que ver con esa idea. Luego el título de la película también hace referencia a ese lugar, porque bueno, así fue como llamó Walt Disney al proyecto de Disney, o sea, el proyecto Florida fue el nombre que le dio Walt Disney ahí, a este sueño, y termina funcionando la película en buena medida como el reverso de ese sueño americano en primera instancia, y documenta esa pobreza, que es una pobreza que no es una pobreza accidental, sino es una pobreza circunstancial, sino que es una pobreza que es el producto inmediato del neoliberalismo. El proyecto neoliberal funciona perfectamente en esa Florida que retrata Baker ahí. Y que ahí, por ello me conseguí un ensayo de Dale Pattinson que habla sobre la película, hace una lectura sobre la mirada de lo neoliberal, y habla y dice, bueno, la vivienda, lo que el neoliberalismo te prometía, que es que tú podías, trabajando como individuo y un esfuerzo, lograr tener tu vivienda que te pagaras tú. Esta situación en la que se encuentra Haley, Mooney, todos los demás que viven allí, que son gente totalmente precarizada, lo que es la evidencia de ese neoliberalismo, del trabajo a destajo, del ingreso por día. Y ahí hay esa primera instancia. Y te comentaría para continuar ahí más bien intercambiando, que lo otro clave, creo yo, es que en todas sus películas Sean Baker intenta hacer una cosa que es que no juzga. O sea, su mirada, igual en Tangerine, aquí, en Anora, él no está ahí poniendo la cámara para juzgar a esos personajes, para hacer una valoración, y sobre quiénes son. Más bien te da un margen donde no hay un juicio directamente, pero al mismo tiempo que no hay ese juicio, al mismo tiempo tampoco hay una estructura clásica de la pobreza más sórdida con el intento de que te sientas, sino que más bien todo este juego de una fotografía, unos momentos no solo muy bonitos protagonizados por Mooney con sus amigas, con sus amigos, sino los colores, el uso de la fotografía te genera un contraste entre lo que podría ser más bien una cinematografía que profundice en lo sórdido que es esa pobreza, por una parte. Entonces, bueno, puede generar cierta incomodidad de lo que estoy viendo contrasta con lo que te produce estéticamente. Y a la vez, ese no juzgar, me parece, leía algunos comentarios, ciertamente, cuando uno lo ve la primera vez la película, dice, bueno, Sean Baker no juzga, pero uno sí. Y te pone ante el hecho de descubrir cómo tú sí juzgas a Haley, y te ves a ti mismo juzgándola, y te ves a ti mismo juzgándola desde la lógica neoliberal. La culpa es de ella, porque ella podía ser diferente, porque ella podría haber hecho las cosas de otra manera, porque ella se puede reformar. Y dices al final, bueno, yo la vi, decía con mi compañera, decía, bueno, ¿qué más podía pasar aquí que no fuera que le quitaran a la chama? Porque entonces, bueno, ¿qué va a hacer de ella? ¿Le van a conseguir? ¿Qué puede pasar? ¿Se la van a llevar a un sitio? ¿La van a rehabilitar? ¿Le van a conseguir un mejor trabajo? Entonces vuelve convertida en otra cosa. Pero ahí, en esa valoración que uno hace, no está haciendo la mirada donde la víctima, en todo caso, de ese sistema, el residuo que deja ese sistema, tiene la culpa y es reformable individualmente. Y Baker te deja esa opción. Él no está haciendo el juicio, pero te pone a ti
a descubrir cómo uno es el que termina juzgándola a ella y poniéndola a ella como, bueno, esta muchacha, bueno, ¿qué más puede pasar que no sea que finalmente le quiten a la muchachita? Y ahí uno se descubre haciendo ese juicio. Bueno, entonces, complejizar la mirada, o sea, nosotros creemos que es muy importante complejizar la mirada, sería demasiado, no solamente demasiado fácil, Manuel, sino ¿qué aportaría eso? ¿Qué eficacia política tendría eso? Es decir, sentarnos aquí y agarrar la primera película que se nos pase, la primera película de acción, ponte tú, cualquiera, o sea, cualquier película que sea un poco más, y entonces, bueno, qué sé yo, construir como una mirada, al fin y al cabo, caricaturesca sobre la sociedad estadounidense, ¿no? O sea, o que nos reafirme lo que nosotros creemos que es, y entonces nos vamos contentos. Claro, porque estamos molestos, o sea, hemos sido agredidos, y entonces ese es nuestro enemigo, y entonces vamos a caricaturizar a nuestro enemigo, ¿no? Entonces, de nuevo, complejizar la mirada. Este es un tipo de película con, ¿cuál será la expresión correcta? Cuño, que trabaja muy bien los matices. Yo le agradezco mucho, el guión me parece genial. Además de lo que de cómo te interpela y de cómo te pega, digamos, emocionalmente, uno agradece ese no maniqueísmo, ¿no? Un poco complementando lo que tú decías, yo estoy de acuerdo con tu lectura. Ahí en algunas entrevistas, yo estuve leyendo 4 o 5 entrevistas, él decía algo así como que, bueno, yo he podido hacer perfectamente una película o sea, yo he podido contar la historia de primero los adultos, ¿no? O mejor dicho, ¿qué dice él que le permitían los niños? Bueno, esta es como la típica película, esta es una mezcla entre ese subgénero, no sé si se puede llamar así, el otro lado del sueño americano, ¿no? El otro Estados Unidos, ¿no? El sueño americano que no está el sueño, que no se cumple. Que donde está Easy Rider, Taxi Driver, eso que se inaugura en los 70. ¿No? Correcto. Rambo. Sí, de alguna manera sí, claro. El primero. Rocky también. Que después se convirtió en una cosa, bueno, sí. más que incluso Rambo, pero más que Rambo, o mejor dicho, Rocky sería el sueño americano que se cumple, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ahí, digamos, hay una larga y muy rica tradición de cine que se remonta a los orígenes del cine estadounidense, que ponen entredicho, claro, porque se atravesó ahí la Gran Depresión, entonces ponen entredicho este mito del sueño americano con una mezcla del otro lado, del lado oscuro del sueño americano, con coming of age, ¿no? de los niños y su proceso de crecimiento. Aunque no es literalmente eso, porque porque estamos hablando de una niña, yo creo que en la película ella tiene como 6 años, 7 años, sí, o sea, es realmente muy pequeña, ¿no? Es decir, una niña que en todo caso estaría comenzando a ir a la escuela, ¿no? Está como muy obligada a madurar todo el lenguaje que usa, las expresiones son de una niña más grande. Pero... exactamente, entonces en ese sentido sí calza perfectamente. Entonces él dice, mira, bueno, ustedes no se acuerdan de esa película, claro, para uno eso es una referencia absolutamente remota, yo no sé si Michelle se recordará, pero en serio, no, lo digo en serio, Michelle, no echando broma. Él dice, ustedes tienen que recordar, es que esto fue primero una serie de cortos cinematográficos para el cine, ¿no? Y no existía la televisión. Y después fue una serie televisiva que se llamaba Our Gang, o sea, nuestra pandilla. Y la traducción fue efectivamente La pandilla de los pequeños traviesos. Entonces, estos fueron unos cortos que comenzaron a producir en la década de los 20, de 1920 hasta poco antes de terminarse la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de la década de los 40. Esta pandilla de muchachitos eran chamitos pobres, ¿no? Entonces era la aventura de los muchachitos. ¿Eso dónde está Alfalfa y eso? No sé, no estoy seguro. Eso es una versión más actual. Más actual, la Hay una versión.
Pero es que hay varias. Pero Hay una versión más actual que no le pueden llamar a Wargang porque por una cosa ahí de derechos que pues, absolutamente no viene al caso. Y entonces se comienza a llamar The Little Rascals, que significa casi exactamente lo mismo, los pequeños traviesos, o la pandilla de los pequeños traviesos, etc. Esa es la que, bueno, es mucho más reciente, fue serie televisiva, seguramente de eso es de lo que nos llegaron algunos ecos, por lo menos probablemente nuestros padres vieron. Entonces, bueno, pero es como una referencia digamos, de un bien cultural para la sociedad estadounidense muy importante, una referencia como ineludible. Entonces yo me inspiré en esos cortos, decía él, ¿no? En esa serie. Yo lo que quería era contar conté una historia a través de las aventuras de unos niños, en estos casos, bueno, sí, unos niños y niñas pobres, ¿no? Y dice, refiriéndose a esta serie, él dice, están ambientadas en la Gran Depresión y estos son niños que vivían en la pobreza, pero se centraron los cortos y luego la serie, se centraron en la alegría, el corazón y el humor de ser un niño. Y nosotros queríamos hacer algo igual. Entonces él dice, a propósito de lo que estamos reflexionando acá, vivimos en tiempos tan políticamente acalorados y el público podría pensar que con esta película gastará $15 para ser inundado con estadísticas, angustia y tragedia. Entendemos que el cine sigue siendo un medio de entretenimiento y el público quiere entrar en esa sala de cine para escapar durante 2 horas, así que queríamos hacer reír al público, divertirse con estos niños y pasar el verano con ellos, pero también usar esta plataforma para arrojar luz sobre lo que creo que es un tema muy importante, que es específicamente el tema de la vivienda. Porque en otra parte le preguntan, bueno, ¿y qué te parece expresamente? ¿Y qué te parece esto de estrenar ¿por qué estrenar esta película en tiempos de Trump, ¿no? Entonces él dice, bueno, yo comencé esta película hace años. Esto coincide con Trump. Bueno, pero no es que simplemente coincide con Trump. Trump viene ciertamente a agravar la cosa porque justamente en ese momento anuncia unos recortes, obviamente, en materia de vivienda, ¿no? En materia social, más recortes todavía. Entonces él dice, bueno, ojalá esta película sirviera de algo para transmitirle a la sociedad estadounidense que, o sea, si la situación es grave, eso obviamente lo va a agravar más. Entonces él dice, esto es una realidad de la que supimos hace ya muchos años, tenemos bastante tiempo trabajando en el tema, esto obviamente es una ficción, pero esa gente es de carne y hueso, o sea, hay mucha gente viviendo en esas condiciones, en esos lugares, es decir, no es del todo una ficción, ¿no? Por cierto, ¿cómo se llama? La mamá de la niña, la muchacha, es lo que se llama, o sea, no es de profesión actriz, pues, ¿no? Ya, sí. Entonces, bueno, reitero, la necesidad de complejizar la mirada, la necesidad de no presentar una realidad en blanco y negro, la necesidad de contar una historia, eso me parece, eso es de hecho lo que quería, cuando dije que yo agradecía este tipo de guiones, de hecho apuntaba era fundamentalmente hacia allá, o sea, cuéntanos una historia compleja, dura, digamos, de esas respecto a los cuales uno, o frente a las cuales, o en reacción a las cuales uno no debería voltear la mirada, pero, cuéntamela o sea, hay alegría también, ¿no? Es decir, no hagas exploitation, ¿no? Un poco lo que tú decías también, o sea, eso es muy feo, ¿no? Entonces, cuéntame una historia, pero trata con dignidad a la gente, o sea, hay maneras de contar las peores situaciones, no sé si las peores, pero muchas de las, al menos cuando se trata digamos, de conflictos sociales, siempre se puede contar esas historias con sutileza, apelando a pasiones alegres, ¿no? Esta es una película muy dramática, con un final muy dramático, pero uno de verdad se ríe durante buena parte de la película, ¿no? Y las cosas, o sea, cuando uno se da cuenta de qué significa que la niña le está lavando con champú
al muñeco el cabello, el pelo, en la bañera, ahora pega mucho, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que hace Sean Baker, pero uno tiene muchas oportunidades también para reírse, ¿no? Sí. O sea, los niños cuando queman, O por lo menos estás en un estado lúdico. Sí, exacto. Si no carcajadas. Bueno, porque sí, son los niños, sí. porque son niños echando vaina, ¿vale? El niño siendo niño. Además, yo no sé si es primero el meme y después la película, pero viste que le toma la foto a la niña con el incendio detrás. No, eso está clarísimo. Bueno. No, yo creo que el meme es previo. El meme es previo, pues un pero obviamente es la sí. película recreando el meme. Sí, exactamente. Y chamo, bueno, o sea, es algo grave lo que acaba de ocurrir, pero da demasiada risa, pues, ¿no? Da mucha risa. Y, bueno, te diría eso, Manuel. Sí. Bueno, ahí yo había notado toda esta cosa de la mirada, que es lo que al final uno piensa, bueno, ¿qué nos ha pasado en términos de no comprender estos fenómenos, ¿no? Y en todos lados, no nada más el de Trump, sino lo que pasa con Milei en Argentina, que uno ve a la gente de las izquierdas argentinas o el progresismo, etcétera, muy frustrados a la hora de combatirlo. Y ahí hay varias cosas que uno anota sobre esa mirada que tenemos, que hay esa mirada sobre la pobreza, ¿no? También, y sobre la exclusión, etcétera, que es una mirada que ocurre desde, en este caso, en el caso de Estados Unidos, bueno, de las élites demócratas. En el caso además de esa elección que gana Trump, que pierde Hillary Clinton y que es la expresión, bueno, de cuál es la mirada del otro lado, ¿no? De esa mirada liberal estadounidense, demócrata, que tiene varias cosas que chocan aquí con este personaje de Haley. Uno, yo lo había apuntado de lecturas también, que es la idea desde este lado progresista, liberal, de bueno, el pobre tiene que ser virtuoso, tiene que hacer cosas virtuosas para merecer que lo ayudemos, tiene que poner de su parte. El pobre tiene que poner de su parte, porque si no pone de su parte, yo no lo puedo ayudar. Y Haley se resiste permanentemente, ella no va a poner de su parte, ya hasta el último momento está llena de ira, de rabia, no es un personaje complaciente que tú digas, bueno, ella está ahí, pero es un pobre que da las gracias y que permite más o menos cierta... déjame que te ayude, esa idea, déjame que te ayude, no, Haley está en una... y cambia también, eso por un lado se permíteme que te ayude, y por otro lado la idea de que tienes que cambiar, luego la idea también de la patologización de la ira, esa rabia tuya es una rabia que tiene también que desaparecer para que tú puedas ser más funcional, eso es una disfuncionalidad, y entonces bueno, hay que resolverte esa rabia, la propia creencia de la movilidad social, de bueno, tú puedes, si cambias y te ayudas y me dejas ayudarte, puedes ascender y hay la movilidad social. Y uno tiene la intuición, no solo claramente de que eso no va a ocurrir, sino que probablemente la propia Mooney también va para allá también, ¿no? La hija, ahí no va a haber un esquema de movilidad social que le va a permitir entonces que Mooney viva más adelante mejor, en otras condiciones, etcétera. Bueno, que es el conflicto de William Dafoe, ¿no? Exacto, del personaje sí. de William Dafoe, que es un tipo, bueno, digamos, es el manager, Sí. es el administrador del edificio, y bueno, es un tipo que Es buenazo. por definición, no digo que por definición se porta bien, Sí. que sigue las reglas, que tiene que bajar la cabeza cuando viene el dueño de la cosa, Sí. pero está permanentemente, digamos, problematizado Sí. con lo que ve. Sí. O sea, con el drama con el que tiene que lidiar, ¿no? Sí. Que obviamente sabe que está mal, pero el tipo dice, bueno, pero es que yo lo que estoy es administrando esta Es situación. administrador, sí. O sea, yo lo que estoy administrando esta situación. Bueno, mira, y aquí te puedo poner una multa, o le dice a la gente que saque la bicicleta, sí, claro que sí, no sé qué tal. Y luego hay otros personajes ahí ¿qué te está diciendo la película? No es el individuo Haley la que está en esta situación porque ella tiene este comportamiento, prostitución, violencia. Bueno, ahí tienes una, igual que ella, que trabaja en un restaurante, tienes a una abuela que cuida a sus nietos. No es un asunto de comportamiento ni de virtuosismo individual, todos están igual de jodidos y todos van a seguir ahí más o menos igual de jodidos. No es un comportamiento, no es un asunto que es lo que ocurre con la mirada más bien que busca compasividad. Bueno, tú tienes que cambiar para ser otra cosa, que es lo que ocurre en ese discurso. Trump no les pidió que cambiaran, que fue la cosa, o sea, les interpela, pero no les pide cambia,
Tú, sé tú más bien, más tú que nunca. Y ahí del otro lado hay una cosa de, bueno, pon de tu parte, métete a rehabilitación, cambia las formas de ser, rehabilítate, abandona esa ira y esa frustración que te atraviesa, conviértete en una mejor persona y bueno, vas a salir de esta situación en la que te encuentras. Lo que hizo Trump fue decirle que ese discurso, cuando uno lo conecta y lo ve, por lo menos el de aquella elección, que fue el de hemos perdido, cuando estaba diciéndole, América está perdiendo, le está diciendo a esa gente que son efectivamente, porque viven perdiendo continuamente. O sea, hay una cosa ahí de, bueno, hasta ahora lo que nos está pasando es que estamos perdiendo. Y cuando ese discurso conecta con ese sujeto, bueno, con el sujeto de, bueno, tu rabia va para algún lado, enfoque esa rabia, la utiliza, bueno, obviamente, pero... Manuel, tú sabes que yo hice esa primera lectura, o sea, que yo coincidí, mi primera lectura es coincidente con eso, pero hasta que leí, mira esto, o sea, para que lo pensemos. Este es el mismo Sean Baker hablando de... Pero esto ya es el tipo hablando de política, ¿no? Que es una cosa que él más bien trata de, bueno, dependiendo del medio, supongo yo, ¿no? A Hollywood Reporter no le interesa hablar de mucho de política. Más bien dice, no, yo obviamente tengo mi manera, mi posición política, pero yo trato de que... O sea, como yo quiero que me vean unos y otros, yo trato de que eso no quede ahí expreso, está muy inteligente además. Pero mira, pero aquí, no recuerdo qué medio sería este, él dice, en Estados Unidos hay una gran división de clases, está claro, ¿no? El hecho de que nadie sepa de la existencia de un sin techo, los escondidos los llaman, la gente no pone de su parte, la gente inconscientemente quiere ignorarlos. La gente, lo que no somos nosotros, pues. Sí. Hay gente que se ve obligada a pasar a ser marginal. Es el capitalismo. Es muy fácil caer en la economía paralela. Aquellos que no pueden trabajar, que no encuentran trabajo dentro del sistema, se ven obligados a trabajar en una economía paralela, algo que siempre ha existido en nuestro país y que empuja al sexo, las drogas, las mercancías robadas, que es un tema que él está recreando permanentemente en sus películas, ¿no? Como lo dice más adelante. Esos son millones y millones para un país tan orgulloso de sí mismo. Tenemos un multimillonario como presidente, festejamos la riqueza, el dinero, pero tenemos una economía paralela de la que nadie quiere hablar por eso mismo, porque es molesto. Personalmente quiero que la gente vea que eso es un subproducto de la sociedad capitalista. La gente que no tiene acceso al sueño americano, a lo que les han cerrado la puerta completamente. Pero déjame buscar... entonces más adelante en esa misma entrevista le pregunta Das Boca. Ellos son la América a la que se dirige Trump. Y mira la respuesta del tipo, muy interesante. Todos los empleados del motel que conocí eran de los que pensaban que el cambio prometido no había llegado, pero esos son los blue collars, los votantes de Trump, que puede ser William Dafoe, ¿no? Exacto, sí. Oye, que tú ves un tipo tan chévere como William Dafoe y tú dices, esa es la gente que vota a Trump, ¿no? Entonces, hasta ahí nuestro análisis coincide. Pero gente como Haley está ajena al sistema. Claro. Pero escucha la broma, está enfadada. Esta gente que yo he conocido, esta gente que existe de verdad, siente que nunca han tenido una oportunidad y nunca la tendrán. Eso es lo que ella siente, entonces se rebelan. ¿Por qué voy a respetar la autoridad? ¿Por qué voy a respetar cualquier cosa si el sistema a mí no me respeta ni me ayuda? Y creo que mucha ira viene de ahí. La gente como Haley no tiene una red de seguridad, no tiene elección. Entonces, a mí me parece que lo que él deja deslizar es, bueno, probablemente alguna de esa gente... o sea, hay una gente que no votan, ni siquiera. Que están completamente por fuera. Obviamente hay una... Si esa gente decidiera movilizarse, no la van a movilizar los demócratas. Sí, por ¿no? supuesto. Esa ira, la va a movilizar o sea, en una sociedad como la estadounidense, Trump, ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando, o sea, él está como retratando los que están más en los márgenes todavía, ¿no? Claro, un personaje como Haley no se lo ve, imagina politizado en el sentido de ir a votar por, etcétera. Está completamente por fuera, sí. Bueno, luego está esto súper interesante, que también lo deja como entrever, ¿no? Pero es la misma entrevista, nadie representa ciertos barrios, cierta subcultura, además que es una cosa de la que
creo que uno puede, o sea, hay como una ética de trabajo aquí de la que se puede, bueno, yo me identifico con muchas cosas. Nadie representa ciertos barrios, ciertas subculturas. Nunca se cuentan sus historias. Cuando vas a la escuela de cine te dicen, escribe sobre lo que conoces. Por eso siempre vemos las mismas películas de hace 100 años, porque los guionistas son hombres blancos y vienen de una clase privilegiada y escriben acerca de sí mismos. No hay malla. E incluso con herramientas como los iPhones, porque en la película anterior, coño, que tuvo una crítica a Tangerine, la hizo con puro teléfono. Aquí el iPhone es la última secuencia. Solamente la última cuando las niñas salen cuando corriendo. Salen a correr, sí. Incluso con herramientas como los iPhones, ahora empieza a haber un movimiento, imagínate tú, de democratización del cine. Pero él mismo dice, pero no es suficiente, hay gente que no tiene cómo pagarse un iPhone. Ni el iPhone. ¿No? Y eso provoca que se ignore a estas clases, ¿no? Entonces, bueno, nada, luego está, pero que ya lo comentaba, él dice, mira, ha sido curioso lo de la crítica, porque no lo dice así obviamente, pero es algo así como que yo creo que lo logramos, porque a Democracy Now! Le pareció buenísima, a Ben Shapiro le pareció buenísima, o sea, la cosa le llegó a los demócratas, le llegó a los, o sea, no hay un público, no está dirigido a un, bueno, a un subconjunto, digamos, de la sociedad estadounidense, sino que trató como de construir un lenguaje universal, pues, que le hablara a todo el mundo, o sea, que abarcara una audiencia mucho más grande, y creo que esa manera como él encara su propio trabajo cinematográfico nos indica un poco cuál debería ser el ejercicio nuestro a la hora de tratar de entender qué es lo que está ocurriendo allá, ¿no? Sí. Si nos vamos a conformar, como tú comentabas, si nos vamos a conformar con nuestras consignas que nos aprendimos desde chiquitos, o sea, todo eso está bien. Sí. Y uno se va a sentir bien consigo mismo, pero no vas a salir de tu zona de confort, ¿no? Sí. En unos tiempos donde no hay confort nada, en unos tiempos donde lo que no hay es confort, lo que hay es una realidad que te está, o sea, hermano, te acabas de invadir tu país. Sí. O sea, que tú no estás, o sea, si en algún momento en nuestra nación la soberanía ha estado más en entredicho, bueno, no sé, en algún momento, digo desde que somos república, pues, o a partir de 1830, vamos a decirlo así, Michelle, porque fuimos la primera república y de repente no había nada, no había república. Fuimos la segunda y de repente, pero bueno, desde que somos república, digamos, o a partir desde que lo comenzamos a hacer ininterrumpidamente, bueno, nunca había estado tan en entredicho nuestra soberanía. Entonces, o sea, lo repito una y otra vez porque, bueno, porque eso es todo lo contrario de estar en una zona de confort, así que no deberíamos estar actuando como si lo tuviéramos, ¿no? O sea, no deberíamos estar cómodamente instalados, sintiéndonos muy satisfechos con nuestras ideas y la manera como nos burlamos de unos gringos que resulta que están diciendo qué hacer con nuestro petróleo, qué hacer con, tomando las decisiones fundamentales de nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo la mirada, que era también como el otro reto, ¿no, Manuel? ¿Te acuerdas que lo comentamos aquí, que lo hablábamos nosotros en términos muy informales? Entonces, estos tipos vienen y se meten, nosotros vamos a reclamar nuestro derecho también a ver qué está pasando allí, porque es que estos tipos tienen un montón de problemas, o sea, ellos construyen un montón de gravísimos problemas. Sí. Ellos construyen y esa es una de las razones, Manuel, por las que tal vez no podemos complejizar tanto en el análisis, pero esa es una de las razones por las que vienen corriendo reclamando su petróleo, ¿no? Por la gravedad de los problemas que tienen. Pero bueno, a nosotros nos venden es como una realidad Walt Disney, ¿no? De que ellos son, bueno, una gente muy chévere que viene qué sé yo, a liberar al mundo de un narcotraficante que está matando gente con fentanilo. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo Nicolás Maduro? Liberó a la gente de los manicomios y los soltó allá fronteras adentro de Estados Unidos. Sí. Es decir, que es como eso, es como un discurso Walt Disney, pues, una cosa que es como una gran ilusión, solo que bueno, sin el cuidado y obviamente sin la estética de Walt Disney,
pero que no te explica nada, pero que legitima un montón de cosas, ¿no? O sea, te construye una realidad paralela a partir de la cual, bueno, yo no sé, yo ni siquiera estoy seguro de lo que estoy diciendo. Yo creo que ya estos tipos están llegando como al nivel en el que no les interesa mucho legitimar nada, ¿sabes? No parecía. Que es el problema el problema de los imperios, cuando ya su capacidad de consenso, Michelle, cuando su capacidad de consenso está tan agotada que, bueno, que es la dominación, pues, ¿no? Es ejercer la fuerza en tanto dominación, porque nada, que es el problema además voy a estar yo explicando mucho el problema de la crítica y la ideología, porque donde la estrategia de seguridad nacional que presentaron en el 2025. Sí. Ese es el guión. Poquito antes de que se metieran aquí. Pero iba a decir eso, que ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros suele estar acostumbrados a la herramienta de la crítica y la ideología, que la ideología es falsa, o sea, es una cosa que oculta. Entonces, como ese discurso oculta, tú lo que tienes que hacer es develar lo que está detrás. Pero cuando el discurso que oculta no está, ¿qué es lo que tienes que develar? O sea, ahí la crítica y la ideología como herramienta se te complica, porque ya lo que hay es cinismo. Entonces, como hay cinismo, no puede hacer, bueno, lo que está queriendo realmente decir cuando dice traer libertad, no es traer libertad, sino busca llevarse el petróleo. No es que no está diciendo traer libertad, está diciendo llevarse el petróleo. Está diciendo que ese petróleo es de él y que se lo va a llevar a cuando le dé la gana. Es lo que tienes que hacer. Que ahí yo venía esa referencia de anotar lo de Baudrillard, porque Baudrillard justamente habla sobre Disney. Cuando él analiza los simulacros, dice, bueno, el tema del Disney es que pareciera tradicionalmente que Disney es la ilusión y entonces el mundo real es lo otro. Y decir, bueno, claro, es que el problema de Disney en Estados Unidos es que funciona para que tú sientas que lo otro es la realidad, ¿no? Disney es la fantasía y fuera de la fantasía está la realidad real. Y Baudrillard va a decir, no, es que esa es la operación, lo otro también es una fantasía, lo otro también es una ilusión. Y Disney lo que hace que tú creas que, bueno, está la realidad, ¿no? Esa realidad es también una farsa y es también una ilusión, que es la que se construye en ese contraste con toda esa farsa de esos hoteles que están ahí con esos nombres, Castillo Mágico, Futureland, no sé, todos son una cantidad de representaciones donde lo real también es un parapeto. Estamos en el fondo también es un parapeto. ¿Qué pensaste tú de la brasileña? ¿Tú empatizaste con ella? O, chamo, me dio de verdad cosita con ella. Claro, pero además... ¿Tú sabes lo que es pagan un realero para hospedarte una cosa de Disney y de repente para ahí? No, es muy fuerte, ¿no? Pobrecito. Claro, ella llegó pensando que iba con una dirección mala, que ella iba a quedarse en el esposo, obviamente. No hizo la reserva. Lo reconozco públicamente. Pero cuenta por el nombre. El esposo siempre haciendo la vaina mal. Sí. Alquila una cosa que no es. Que se llama Magic Castle, claro. O sea, el castillo mágico. ¿Cuál Magic Castle? Chamo, eso es lo que yo argumentaría en mi defensa, pero mi amor, si la cosa, mira cómo se llama. Claro, se llama Magic Castle. Y chamo, cuando llegan a ese hotel, bueno, se consiguen con que es lo que es, pues, un lugar donde vive gente pobre, chamo, y esa pobre, no se quedaron ahí, ¿verdad? La tipa le dije, yo no me quedo no se iba a aquí. quedar ahí ni... No, está clarísimo, Adriana, que si la mujer dijo que no se quedaba ahí, no se quedaron ahí, chamo. Pobre brasileño. Y entonces el muchacho explicándole, chamo, pero esa mujer venía todos los años para acá cuando era niña. O sea, que esto no es, ¿no? O sea, también te vas a conseguir... ¿Cómo vamos a pasar la luna de miel aquí, en este lugar? A mí me gustaba también esa idea de que está en algunas reseñas del papel de Bobby y cómo se lee Bobby desde distintos lugares, porque al final Bobby, bueno, es un tipo que está intentando, claro, como gestiona la ruina con dignidad. El tipo hace lo que puede. Willem Dafoe pinta una vaina que sabe que se va a volver a esconchar. Sí. Intenta arreglar una máquina de hielo que sabe que se va a volver a dañar, una lavadora que se va a volver a... Está como conteniendo, ¿no? Ese individuo. No, pero final, por eso te digo... Hay una lectura que es la lectura de, bueno, el Willem Dafoe es el estado ausente. O sea, no hay estado, no hay nadie que cuida a quién. Cuida un tipo que tiene dignidad y que hace lo posible por cuidar cuando nadie cuida. Y eso se lee, o lo lee el trumpismo, como, bueno, al final lo que queda es, cuando no hay nada, lo que queda es este individuo, y es el individuo que contiene, o lo lee en la cosa heroica, bueno, este es un individuo que es un héroe. No es un héroe nada. Lo que pasa es que el tipo, bueno, hace lo que puede, gestiona, que es esa cosa, bueno, gestiona él con los recursos que tiene, más bueno que el pan, y hace lo que puede ahí, y corre un pedófilo, y está como todo el tiempo intentando gestionar esa ruina. Él es un actor de esa ruina. O sea, por eso te digo que si... O sea, que es un tema serio, Manuel. O sea, lo que yo te planteaba, o sea, yo te lo
lo afirmaba, pero me lo pregunto ahora. Chamo, sé la gente que vota por Trump. O sea, Claro, porque Trump le dice, ¿cuál es el Estado que te cuida? Nadie, el cuido yo. El Estado no está cuando yo tengo que arreglar todo, lo arreglo yo. Entonces que se vaya el Estado y me quedo yo arreglando las cosas. pero uno se siente más cómodo pensando que no, pues, que el que vota por Trump es No, es que es lógico. un bruto, En ese sentido es lógico que lo haga, porque al final cuando Trump le habla a esos tipos y le dice, ¿dónde está el Estado cuando tú barres, limpias, te encargas tú de sostener como y él individuo? dice, ¿verdad? Dice, bueno, claro, el Estado no está, estoy yo haciendo todo. Y que además el tema de la película al final, cuando el Estado aparece para hacerlo todo mal, ni siquiera pueden cuidar a la niña esa, se les escapa. O sea, el Estado aparece a última hora para resolver y no resuelve nada. Que es lo que dice Heli. Y O sea, se le tú me queda- vas, o sea, yo tengo que ir a buscar a la muchachita para que tú te la lleves. No, ya sé el colmo. Sí. Pero además es durísimo. Sí, o El sea, señor también tiene ahí empatía con los sí, Muchísimo, sí. total. Muchísimo. Lo comentábamos ahorita, que él es o sea, él se problematiza con lo que está viendo, él no es indiferente, pues. Ahora, que bueno, que él asuma que no tiene un margen limitado de acción, que lo tiene, otra cosa, pues. Pero él empatiza Pero además se retira, con la porque en el tragedia. momento en el que llega a la institución, él se retira, él baja a fumarse su cigarro y a esperar a ver, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Sí. No interviene tampoco, interviene en lo que puede, mantiene más o menos lo que puede, pero luego al final, bueno, llegaron, que además no sé quién denunció al final, si denunció o denuncia a la brasilera, que es la que llama, quien llama, bueno, no te lo deja muy claro No, tampoco, no sé, porque no, yo ellos creo que tienen la- acceso a los videos de la cámara de seguridad. No, vale, yo creo que es la muchacha. Puede ser que sea... Es la sí. muchacha, la mamá del amigo de... la mamá de que estaba muy molesta y se desquita los golpes así, pues. No vale, no, la brasileña sale 2 minutos, esa no sale más nunca. Eso, la brasileña no, la vecina, la amiga. La vecina, la Que vecina. eran amigas, porque eran amigas. Era Pero bueno, amiga. ahí está, no sé, lo que queda en todo caso es que ese final, que no es un final, es un final desesperado totalmente. O sea, Sí. corren, Pero yo en esta oportunidad sí diría, Manuel, que no diéramos más detalles al final, bueno. para no arruinar para la no cosa a hacerle la spoiler a gente. la gente, ¿verdad? Pero- Sí, en esa no es nuestra política, pero cónchale, yo creo que esta sí merece que la gente vea su final. Además que es muy buena película, de verdad, vale mucho. Entonces, recapitulando, Manuel, yo diría, reivindicando una vez más lo que tú planteabas, y porque está en el espíritu del esfuerzo que queremos, del ejercicio que queremos hacer aquí, cónchale, comencemos la mirada, salgamos de nuestra zona de confort, no caricaturicemos llámenlo como quieran, enemigo, adversario, obviamente, por supuesto que no lo vamos a idealizar, ¿no? No, bueno, Bueno, de la tampoco misma, vamos a ver rescatando al soldado Ryan, una cosa claro, de esa. sí, de la misma manera que no, bueno, que Sean que no romantiza la pobreza, bueno, o sea, nada está romantizando tragedias, pero hay maneras muy dignas y eso es para mí lo central, hay maneras muy dignas de encarar y de narrar además las historias más difíciles, ¿no? Las historias más trágicas, los conflictos sociales, así más o menos como cuando te invaden tu país. Bueno, hay maneras dignas de asumir eso y de ni echarse a morir, ni creer que la solución es bueno, mostrarse muy indignado porque el mundo tiene que escuchar lo que yo tengo que decir, porque sí, pues, ¿no? Eso no... o sea, hay que tratar de que las cosas que hacemos, bueno, tengan un mínimo de eficacia, ¿no? O sea, que sirvan de algo... bueno, esa es la manera como yo lo resumiría. Creo que es un muy buen, claro, nuestro criterio es más, como siempre, ¿no? Es un criterio, nosotros dejamos que lo cronológico sea lo que ordene lo que vamos a pasar, porque si no, Algo tiene que ordenar. es muy complicado, si ya es complicado elegir 5 películas. Y bueno, vamos a tener oportunidad para, bueno, miradas un poco más relajadas, ¿no? Obviamente Borat es otra mirada, y
bueno, está muy curiosa esta lectura que se hace desde el terror, que por cierto la de Ari Aster tiene algo de eso también. Pero bueno, vamos a ver de qué manera vamos armando como una mirada del fenómeno. Por supuesto, una película tampoco da tanto chance como para analizarlo con mucha profundidad, pero bueno, acercarnos a esa realidad estadounidense de la que se conoce muy poco, ¿no? Sí. Bueno, yo diría, sin adelantar spoiler de nada, que pareciera que ciertamente parte del trumpismo de esta cosa fue un gesto de correr hacia la fantasía. Como la sociedad estadounidense se lanzó en alguna medida a correr hacia la promesa de una cosa, y bueno, esa promesa generó una movilidad, una movilización hacia una apuesta por la fantasía. Y ahí está como una lectura de la metáfora que te deja también la película como tal. A mí varias películas gringas me han impresionado. Una de los años 60 me impresionó mucho, que se llamaba El Prestamista, con Otto Preminger, no me recuerdo exactamente. Es en blanco y negro, es la historia de un prestamista en Harlem, judío sobreviviente de un campo de concentración, y entra en relación con un mundo totalmente sórdido que son las mafias de Harlem. Pero él también, como prestamista, es un ser humano terrible y tiene relación con un capo mafioso de Harlem que es un negro sumamente elegante que tiene como valet, como mayordomo, un ario sajón de ojos azules de ascendencia alemana, y se mantienen todas esas relaciones terribles en ese momento. Y ¿Desde qué época inició? 60. Se llama El Prestamista, la película. Sidney Lumet. Sí. Entonces, esa película me impresionó, y el cine independiente estadounidense, yo soy muy malo con los nombres, los títulos de las películas. Bueno, esta entra por el mismo aro, ¿no?, de Los Perdedores, y estoy leyendo, todavía me faltan como 7, 10 páginas, una larga entrevista que le hicieron a Donald Trump, un semanario que se llama The Atlantic. Y creo que es muy bueno porque yo creo que hay sectores de la población que se identifican con la imagen de Donald Trump, por lo que hace, su histrionismo, es el triunfador por encima de todo, y tiene una capacidad comunicativa impresionante, no es el imbécil como mucha gente quiere colocarlo. Yo me di cuenta en la comparecencia del secretario de Estado Marco Rubio en la Comisión de Política Exterior, se ve claramente el manejo que llevaron a cabo y cómo senadores desmontaron todo el discurso sobre Venezuela y no pasó nada. Y eso no viene de ahora, viene del primer mandato, no de Trump, sino de George W. Bush padre, con ese fiscal que en ese momento era fiscal adjunto, John Barr, y que montaron todo un tinglado jurídico para justificar cualquier acción. Comenzaron con Manuel Noriega, que era un agente de la CIA, y montaron todo para hacer ver cómo el derecho estadounidense pasaba por encima del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo el artículo 2. Y uno ve claramente cómo ese mismo argumento lo utilizó el fiscal de apellido Heiser, actualmente, que es el fiscal general o fiscal general adjunto contra el presidente Maduro.
y no pasa nada. No pasa nada. Y el otro elemento que me parece importante es, hay un periodista que se llama Andy Robinson, yo no sé si lo conocen. Andy Robinson es un periodista, no sé si es inglés o estadounidense, y que quedó muy impresionado intelectualmente por la obra de Eduardo Galeano. Y él ha publicado libros, tiene un ensayo dedicado a Venezuela, una crónica de Venezuela, ha publicado, siguiendo a Galeano, pero él dice, no con el talento de Galeano, pero trato de hacerlo lo mejor. Y él describe lo que es el Super Bowl, pero con los aguacates. Cuando se hace la final del Super Bowl, lo que se consume en aguacates es inmensamente grande y México es el gran exportador. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en México? Que el negocio del aguacate a veces resulta más lucrativo que la cocaína. Y lo que han hecho los capos de la droga en México es comprar fincas donde se producen aguacates por vía de la fuerza y son también los grandes abastecedores de aguacate para el Super Bowl. ¿No? Que yo no entiendo ese juego en absoluto, pero parece que para ellos resulta magnífico. Y el caso de los perdedores también uno lo ve en Francia. En Francia existe mucha gente por X razones, no solamente que vive en las calles, pero hay sectores profesionales, clase media, que los sacaron de sus apartamentos y viven en sus carros. Yo nunca he visto tanta gente durmiendo en las calles como en Francia. Muchísimo más, 10, 15, 20 veces que aquí, ¿no? Pero date cuenta que el individualismo también en la película está muy presente, él resuelve. Y eso lo estamos viendo hoy en día en la sociedad venezolana también. Y promovido, me da la impresión, por el propio Estado, por el propio gobierno, con esa palabrita mágica que llaman, ¿cómo es? Emprendedores. Bueno, ahí lo ve uno claramente, ¿no? Y bueno, en el cine independiente estadounidense muchísimas películas tocan estos temas de los outsiders, de los perdedores, donde no hay solidaridad. Ahí no aparece ni un sindicato, observaron bien, ahí no aparece nada de esas cosas. La única que ayuda es la abuela que la recibe una noche. Gracias, Michelle. Bueno, y Bobby, que Bobby es todo el mundo. Y el personaje de la que está siempre como en el sótano, la que da los paños, el papel, ¿viste? Ah, sí. Curioso ese personaje, ¿verdad? Sí. Que aparece nada más como 3 veces, además. Que le ofrece un abrazo al final. Ajá, muy raro. Que Hailey no sabe cómo reaccionar. Esa mujer no le... Bueno, el abrazo de ese tipo no debe recibir mucho. Bueno, el trabajo de los planos que me parece muy, muy arrecho. O sea, estamos comparándolo hace poco con la película esa, ¿cómo que se llama? Que se me olvidó el nombre, la de el campo de concentración alemán. La zona de interés. Ajá, zona de interés. O sea, esa vaina de cómo con un plano tan grande, sin necesidad de detallar, ¿verdad? Como que de ponerte en detalle, te ubica en 2 escenarios rápidamente. Y los entiendes rápido, o sea, no te cuesta. Para mí eso es de admirar, por ejemplo, de un buen cineasta o de alguien que se dedique a las artes audiovisuales. Pues. Porque el otro queda como implícito, pues, también dentro de la vaina, porque no te lo muestra. O sea, o lo escuchas, pues nosotros en la zona de interés escuchábamos los gritos, y de repente un plomazo. Bueno, que era lo que yo me refería con lo de cuando ya están en la bañera. Ajá. Entonces aquí escuchamos el helicóptero, o sea, no vemos directamente. Sí, No, y que el helicóptero está en toda la película prácticamente, como los gritos están en la zona de interés. Entonces, siempre escuchas un helicóptero y la vaina. Y o sea, es también para no perderte, creo yo, ese elemento que se utiliza en los auditivos, para que sepa que están los otros carajos que no son estos. Estos sí están en el infierno, ¿me entiendes? Bien pintado, en rosita o en la fantasía, mejor dicho, pero es un infierno, ¿no? Sí, me parece es una vaina que... Sí. Y lo otro... Es como la zona de interés. Son diálogos. Sí,
Sí, solamente, te hablas solamente con el plano. O sea, el plano te lo explica todo prácticamente. Y bueno, en este caso el auditivo te lo ubica también. Sí, bueno, y que los niños te lo demuestran. ¿Cómo se llama? El escenario es un actor muy importante. Exacto. O sea, el escenario también sí, yo sé que los críticos tendrán una manera de decir eso, pero a su vez es protagonista. Sí. Es muy importante. Y esa perspectiva, eso que tú dices es verdad. Es como la zona de interés, pero la perspectiva contraria. Uh-huh. O sea, tú estás viendo todo el tiempo cómo llegan los ricos en el helicóptero, van. Y en el otro es Claro, tú estás aquí viendo, bueno, Incluso la hay élite alemana. hay cierta igualación, porque el otro la niña está en otro lado. Uh-huh. Y ella va al otro lado, pero hay veces que siente que es lo mismo, ¿no? La diferencia realmente entre el otro exacto. hotel y este hotel sí, No tiene es mayor más o menos lo diferencia. mismo. son muy próximos. Sí, puedes llegar a confundirte, pero ¿para dónde va? Al otro hotel. Y lo otro que estaba ahí como interiorizando yo ahorita, mucho más personal, porque tiene que ver con lo que se está hablando, es que, bueno, los gringos tienen que hablarle bastante a la gente como para convencerlos también y para que voten por ellos. Entonces, pero bueno, se dedican a eso, son dueños de los grandes medios de comunicación. ¿Qué pasó acá en los últimos años? Que la revolución, lo contrario al gobierno, chavo, no tenía medios de comunicación así, ¿no? Nosotros lo hablamos hace años, ¿no? ¿Te acuerdas, Rey? Que María Corina no lo está hablando, o sea, está hablando, pero que no le llega a nadie. En el barrio no se discutía nada. La gente no decía, mira, María Corina ha dicho tal vaina. O X, María Corina no importa. Se presentaron a las elecciones nada más. O sea, no hubo necesidad de esa gente hablar nada. Campaña ni siquiera hubo, ¿entiendes? O sea, estaban hablando ahorita de esa vaina de que a esta gente es la que le habla, que son los perdedores. ¿Y quién le habló a los perdedores aquí en Venezuela durante todo ese tiempo? ¿A quién le llegaba el discurso? No, para nosotros los perdedores. Nosotros nos llegaba más directamente, obviamente, el discurso oficial, el discurso del presidente Maduro y de, bueno, los líderes del partido, etc. Pero de la derecha aquí no hubo debate en nada. Y ya sabemos qué fue lo que pasó en las elecciones, ¿no? O sea, increíble, o sea, esa cuestión de que O sea, si exacto, yo pensándome cómo sería esta película en Venezuela, eso es lo que me puse yo a pensarlo, porque es muy contemporánea también en la vaina, imagínatela en Venezuela, y entonces después lo llevas como un escenario electoral también, y verga, a los perdedores aquí nadie les habló más que los que tenían el poder en los medios de comunicación, y aún así pasó lo que pasó, ¿no? Eso por ahí. Vale, gracias. Una pregunta, pero esto también para Sandro. ¿Ustedes vieron esa serie corta inglesa de Netflix que se llamaba Adolescencia? Sí, sí. Esa es impresionante también, en el sentido que era puro plano, los diálogos. Puro plano secuencia. Puro plano secuencia esa. Es impresionante. Sí. Sí. Sí, muy bueno. Y la actuación del carajito. Se la come, que se monta. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Vale, chévere. Bueno, vale.